Bajo Puerto Rico yace una amenaza oculta. El Atlántico podría desatarse en cualquier momento, y millones ignoran lo que se aproxima. Imaginen el abismo más profundo y oscuro del Atlántico, a 8 kilómetros de la superficie, donde dos colosales placas tectónicas libran un pulso mortal. La fosa de Puerto Rico no es una simple grieta en el lecho marino. Es una bomba de relojería que ha detonado 4 veces en los últimos 250 años. Cada estallido más devastador. En 1918, un seísmo de magnitud 7,3 desató un tsunami, que aniquiló a más de un centenar de personas y arrasó pueblos costeros en minutos. Pero esto es lo que no deja dormir a los científicos. Los datos sísmicos recientes revelan que la fosa acumula energía para algo mucho mayor. Un megaterremoto de magnitud 8,0 o superior que eclipsaría todo lo conocido. Lo más aterrador es que cuando ocurra, Puerto Rico y las Islas Vírgenes tendrán menos de 15 minutos antes de que un muro de agua devore sus costas. ¿Estamos ante la cuenta atrás para el mayor desastre del Atlántico? ¿Y hay alguien preparado para lo que se avecina? A 8 kilómetros bajo las aguas turquesas del Caribe, dos titanes libran una guerra milenaria. La placa norteamericana, una losa de roca que va desde Groenlandia hasta México, choca sin tregua contra la placa del Caribe, en una colisión tan violenta que desafía la imaginación. No es la pacífica deriva continental. Es una guerra geológica a cámara lenta durante eones. La fosa de Puerto Rico es su campo de batalla, una cicatriz en el fondo oceánico donde ninguna placa se rinde. La placa norteamericana, más pesada y densa, intenta hundirse bajo la del Caribe, pero la del Caribe se resiste, deformándose y retorciéndose bajo una presión brutal. Cada centímetro de avance lleva décadas, pero la energía liberada podría alimentar ciudades enteras. Imaginen el choque de dos trenes de carga a toda velocidad, pero a escala geológica. La energía se acumula sin cesar, atrapada por la fricción y el peso de la roca. La temperatura y presión en la zona de choque alcanzan niveles que vaporizarían el acero al instante, y aún así, las placas mantienen su abrazo mortal, acumulando tensión como un resorte. Esta batalla lenta e inexorable es la base de la belleza y el terror del Caribe. Cada atardecer, cada arrecife, cada ola, existen sobre una violencia que podría redibujar la región en minutos. Lo que hace aterradora a la fosa de Puerto Rico no es su profundidad, sino su movimiento. A diferencia de las predecibles zonas de subducción del Anillo de Fuego del Pacífico, este monstruo submarino sigue sus propias y retorcidas reglas. Los científicos la llaman subducción oblicua, una pesadilla geológica donde las placas no chocan de frente, sino que se rozan en ángulos extraños. Es como forzar dos piezas de un puzzle mal cortadas que chirrían y se atascan en cada borde. La placa norteamericana no se desliza limpiamente bajo la del Caribe, se rasga y desgarra, creando una mezcla caótica de compresión y movimiento lateral, que hace casi imposible cualquier predicción. Este movimiento híbrido genera varios tipos de seísmos a la vez. Fallas de cabalgamiento profundo, donde una placa intenta montarse sobre la otra. Fallas de desgarre, donde bloques de tierra se cizallan como cuchillas colosales. Límites transformantes que se retuercen y deforman bajo una tensión inconcebible. Cada tipo desata su energía de una forma única, generando señales sísmicas que desconciertan a los equipos más avanzados. Su carácter impredecible es la pesadilla de los sismólogos. En zonas como Japón o Chile, la subducción sigue patrones conocidos por siglos. Pero la fosa de Puerto Rico impone sus propias reglas, combinando fallas en un comodín geológico que desataría el desastre por vías que la ciencia aún no comprende. Mucho antes de que los conquistadores españoles pisaran las costas del Caribe, la fosa de Puerto Rico ya escribía su violenta historia en roca y sedimento. Los pueblos indígenas taínos transmitían leyendas de grandes temblores y mares embravecidos, relatos orales que la ciencia hoy confirma como crónicas de megaterremotos prehistóricos. La evidencia geológica, esculpida en terrazas de coral y oculta en sedimentos marinos, revela un patrón de miles de años, capas de depósitos de tsunamis, cada una marcando un instante en que el mar se volvió destructor. Yacen apiladas como páginas en el libro más aterrador de la Tierra. La datación por carbono revela eventos catastróficos cada 300 u 800 años. Un latido geológico que resuena a través de la historia humana. Antiguos arrecifes de coral, hoy elevados sobre el mar, son testigos de súbitos alzamientos verticales de más de 3 metros en un solo evento. Cicatrices de derrumbes submarinos se extienden por kilómetros en el lecho marino. Pruebas de avalanchas submarinas provocadas por sacudidas masivas. Cada cicatriz narra la misma historia. Cuando la fosa libera su tensión acumulada, las consecuencias redibujan la región. El hallazgo más escalofriante provino de perforaciones en el fondo marino. Los científicos encontraron indicios de turbiditas, depósitos de avalanchas que sugieren seísmos prehistóricos
mucho más devastadores que cualquiera registrado. La furia ancestral de la fosa hace que los desastres modernos parezcan leves temblores. 2 de mayo de 1787. El primer gran seísmo registrado en la fosa se manifestó con una violencia que hizo añicos el mundo colonial. Las iglesias de la isla se derrumbaron ante el monstruo de magnitud 8,1. Lanzó ondas de choque a 4 metros por segundo a través de la roca. Pero el terremoto fue solo el principio. En minutos, el mar inició su retirada mortal, dejando al descubierto arrecifes y peces sobre kilómetros de lecho desnudo. Luego llegó el muro de agua, un tsunami de 6 metros sobre la marea alta, que arrasó la costa con la furia de montañas líquidas. Poblados enteros desaparecieron. Los barcos fueron arrastrados kilómetros tierra adentro, sus cascos destrozados, esparcidos como juguetes por los valles inundados. 80 años después, el 18 de noviembre de 1867, la fosa golpeó de nuevo. Esta vez, un seísmo de 7,5 provocó derrumbes que sepultaron barrios enteros bajo toneladas de roca y lodo. El tsunami posterior alcanzó alturas de 7 metros en algunas zonas, redibujando las costas y borrando siglos de asentamientos humanos. Pero fue un 28 de diciembre, el de 1918, el que grabó la cicatriz más honda en la memoria del Caribe. El seísmo, de 7,3, apenas duró 40 segundos, pero su tsunami se cobró la vida de 116 personas y dejó a miles sin hogar. Poblaciones costeras como Aguadilla quedaron totalmente arrasadas. Sus ruinas cubrieron playas que, horas antes, eran refugios seguros. Entre las grandes catástrofes, la fosa de Puerto Rico duerme, pero es el letargo de un depredador, no un sueño de paz. Las décadas transcurren en una aparente calma, convenciendo a cada nueva generación de que las historias de sus abuelos eran solo exageraciones, de que la ingeniería moderna y las alertas tempranas han logrado domar a la bestia bajo las olas. Esa quietud es el engaño geológico más cruel de todos. Mientras se levantan hogares y los turistas llenan los hoteles, la fosa sigue su trabajo implacable. Las placas tectónicas friccionan entre sí en la más absoluta oscuridad, acumulando tensión de forma paulatina, falla tras falla. Y cuanto más largo es el silencio, más violento será el despertar. Los científicos lo denominan la brecha sísmica, periodos de una calma aparente que en realidad anuncian un peligro inminente. Como un arco que se tensa más y más, la energía se concentra donde el ojo humano no puede ver. Bajo el lecho oceánico, las rocas se deforman y comprimen hasta superar su límite de ruptura, almacenando energía suficiente para abastecer ciudades enteras durante años. El siglo XXI trajo cambios sutiles, pero funestos, en el comportamiento de la fosa de Puerto Rico. A partir de 2014, las estaciones sísmicas empezaron a detectar un nuevo patrón. No se trataba de las sacudidas que ocupan los titulares, sino de un aumento constante de temblores de fondo, como un gigante que empieza a desperezarse. No eran los microsismos aleatorios que suceden de forma natural en cualquier zona activa. Al contrario, seguían patrones inquietantes, cúmulos de pequeños temblores que parecían moverse a lo largo de las fallas, y cada enjambre era un poco más fuerte que el anterior. Los eventos de magnitud 3,0 y 4,0 pasaron de mensuales a semanales, y después, diarios. Para el año 2020, la red sísmica de Puerto Rico ya registraba más de 20.000 terremotos anuales, una cifra 10 veces superior a los promedios históricos. La mayoría eran imperceptibles para la gente, pero su mensaje acumulado era inequívoco. Algo fundamental estaba cambiando en las profundidades de la fosa. La señal más alarmante provino de las estaciones GPS repartidas por todo el Caribe. Estos instrumentos de precisión, capaces de detectar movimientos ínfimos, revelaron que las propias islas se estaban desplazando. Puerto Rico se movía al noreste a un ritmo de casi 1 pulgada anual, un movimiento imperceptible para los sentidos, pero de una fuerza geológica explosiva. Los científicos que analizaron los datos reconocieron el patrón, la misma aceleración paulatina que precedió a los grandes seísmos de Chile, Japón y Alaska. La fosa estaba despertando, y su despertar seguía un guión aterradoramente familiar. El 28 de diciembre de 2019, justo 101 años después del letal tsunami de 1918, la fosa de Puerto Rico ofreció un escalofriante regalo de aniversario. Un seísmo de 4,7 sacudió el sur de la isla, seguido de un silencio funesto que duró exactamente 10 días. Entonces, el 7 de enero de 2020, comenzó el verdadero asalto. Un sismo monstruoso de 6,4 devastó el suroeste de Puerto Rico a las 4:24 de la madrugada, derrumbando edificios, provocando deslaves y más de 1 millón a oscuras. Aunque no fue un hecho aislado, fue la salva inicial de una destrucción implacable. En 6 meses, más de 10.000 réplicas castigaron la isla,
algunas de hasta 5,9. Pueblos enteros huyeron, refugiados en coches y campamentos, mientras sus casas se partían con cada nuevo temblor. El arco de Punta Ventana, un hito geológico milenario, se desplomó hecho escombros. Lo más aterrador fue el patrón. Cada gran sismo parecía activar nuevas fallas, propagando la destrucción como una plaga geológica. Los científicos veían con horror cómo sus modelos predictivos de grandes eventos resultaban inútiles ante un asalto continuo que reescribió la sismología del Caribe. El enjambre de 2020 debía ser la liberación de presión, el momento en que la tensión acumulada por fin se liberaba y la zona regresaba a una relativa calma. Al contrario, fue el inicio de algo mucho más siniestro. Para 2024, la actividad sísmica ya había cruzado sus fronteras, tejiendo una red de temblores conectados por toda la cuenca del Caribe. Jamaica informó de enjambres sísmicos inusuales, y Dominicana sufrió su mayor sismo en décadas. Era imposible ya ignorar el patrón. Los sismos seguían una línea que bordeaba la placa del Caribe. Cada cúmulo era más fuerte y frecuente de lo normal. El GPS revelaba que toda la región se desplazaba, algunas zonas hasta varias pulgadas anualmente. Una carrera geológica que insinuaba enormes fuerzas bajo la superficie. Lo más alarmante, las tormentas sísmicas. Ráfagas de sismos moderados que golpeaban sin aviso, a veces docenas en un solo día. No eran réplicas típicas, sino un fenómeno nuevo, un comportamiento sísmico inexplicable para los modelos actuales. El Caribe se transformaba en un polvorín geológico, y cada temblor lo acercaba a una detonación capaz de remodelar la región. Bajo la fosa de Puerto Rico, en un mundo de presión aplastante y calor infernal, las rocas son forzadas más allá de su punto de ruptura. Por décadas, siglos, estas rocas antiguas se doblaron y comprimieron, sometidas a fuerzas que aplastarían rascacielos, acumulando energía como un resorte colosal, un resorte tensándose más y más cada año. La física es brutalmente simple. Si la roca cede, el colapso es total. En un instante, segmentos de falla de cientos de millas se fracturan simultáneamente, liberando una energía equivalente a miles de bombas nucleares. La ruptura atraviesa la roca a 7.000 millas por hora, más rápido que la velocidad del sonido, creando ondas que circundan el globo. Pero la fosa de Puerto Rico añade un giro aterrador. Su geometría compleja, con múltiples fallas que se cruzan en ángulos caóticos, implica que una ruptura puede provocar una cascada de fallas. Estas fallas pueden propagarse por distintos segmentos. Lo que arranca como un seísmo se transforma en 3 al instante, o hasta 5 fracturas independientes, una retroalimentando a la otra. ¿El resultado? Un megaterremoto de cizalla, donde la fractura avanza más rápido que las ondas que genera. Esto provoca una especie de estruendo sónico geológico, que intensifica el temblor de la Tierra más allá de cualquier predicción, transformando un evento de magnitud 8.0 en una fuerza de 9.0 o superior. El día que la fosa de Puerto Rico desate su furia contenida, con un megaseísmo de 8.0 o más, el desastre llegará por etapas, a cada cual más aniquiladora que la previa. La fractura inicial lanzará ondas sísmicas a 15.000 millas por hora, que alcanzarán los núcleos urbanos de Puerto Rico en menos de 30 segundos. La aceleración del terreno sobrepasará 1.5 veces la fuerza de la gravedad, con fuerza para lanzar objetos por los aires y hacer colapsar estructuras antisísmicas. Los modernos rascacielos de San Juan se balancearán superando sus límites de diseño. Sus armazones de acero crujirán bajo una tensión para la que no fueron concebidos. Los edificios más antiguos, como colegios, hospitales o sedes del gobierno, sencillamente se harán añicos. La sacudida durará de 3 a 5 minutos. Una eternidad con la tierra como tu enemigo. Los aludes arrasarán el interior montañoso, sepultando autopistas y aislando pueblos enteros. La red eléctrica, el suministro de agua y las telecomunicaciones de la isla colapsarán a la vez, dejando a 3.2 millones de habitantes, a oscuras y completamente incomunicados. Pero el seísmo no será más que el comienzo. Minutos después, una amenaza aún más mortífera iniciará su avance hacia la costa. Un tsunami, fruto de aludes submarinos y del desplazamiento del lecho oceánico. Un muro de agua que podría superar los 30 pies de altura. Apenas tendrá 15 minutos para cruzar la estrecha plataforma continental que separa la fosa de la vulnerable costa puertorriqueña. Tras la fractura, el caos se impone sobre la razón. Los primeros 10 minutos decidirán quién sobrevive. Pero esos instantes vitales transcurrirán entre la confusión, el pánico y el colapso, haciendo casi imposible cualquier respuesta lógica. Mientras los supervivientes asimilan la devastación del seísmo, otra amenaza, mucho más letal, avanza a 400 millas por hora. El tsunami, nacido del lecho marino, es al principio una onda imperceptible, una ola de apenas centímetros, pero con la energía de cordilleras enteras. La primera señal será un engaño.
El mar retrocederá, exponiendo arrecifes y peces varados, junto a los esqueletos de barcos hundidos, que yacían olvidados en el fondo del mar. Los curiosos, ignorantes del desastre inminente, se adentrarán en el lecho marino, atraídos por la imagen de un océano desvanecido. Esa calma inquietante durará solo unos instantes. Al acercarse a las aguas someras que rodean la isla, la física lo convertirá de una leve ondulación a una montaña de agua. La ola frenará su avance, pero crecerá en altura de forma exponencial. Su cresta se alzará como un muro de agua de 20, 30 o incluso 50 pies sobre el nivel del mar. Lo primero será el estruendo, un rugido grave y atronador que se intensifica a cada instante. Después, la ola misma asomará en el horizonte, una línea sombría cubriendo el mar de parte a parte, avanzando con la certeza de un tiempo geológico comprimido en minutos de terror. Al golpear la costa de Puerto Rico, el tsunami aniquilará siglos de progreso en minutos. Ciudades del litoral como Ponce, Mayagüez y Arecibo, hogar de miles y miles de almas, se desvanecerán bajo muros de agua que arrasarán con todo a su paso tierra adentro. Casas, colegios, hospitales, barrios enteros convertidos en escombros. El coste humano será atroz e inmediato. Las familias que superaron el seísmo inicial se verán atrapadas en un infierno de agua, arrastradas por corrientes capaces de mover coches, camiones e incluso edificios. Los niños serán arrebatados de los brazos de sus padres. Los ancianos en residencias costeras no tendrán escapatoria alguna. Los propios equipos de emergencia se convertirán en víctimas cuando sus vehículos de rescate sean engullidos por la riada. Tras la catástrofe, la magnitud de la tragedia se revelará lentamente, con las comunicaciones cortadas y comunidades enteras que habrán dejado de existir. Los equipos de rescate hallarán cimientos vacíos donde antes bullían los barrios. Sus habitantes, o arrastrados mar adentro, o sepultados bajo toneladas de escombros que las aguas dejaron al retirarse. El trauma marcará a los supervivientes durante generaciones. Quienes vean al océano devorar su mundo, guardarán imágenes que ninguna terapia curará. La visión de lugares conocidos, ahora paisajes de lodo, ruinas y desolación. El megaseísmo y el tsunami provocarán un colapso en cadena, mucho más allá de la destrucción física inmediata. La economía puertorriqueña, ya frágil por décadas de deuda e inestabilidad política, se hundirá del todo al desaparecer las infraestructuras clave bajo los escombros. Los principales puertos de la isla, aeropuertos y centrales eléctricas, todos en la costa, quedarán destruidos o muy dañados. Sin luz, las potabilizadoras fallarán, dejando a millones sin agua corriente. La distribución de alimentos colapsará con carreteras y puentes destruidos. Los hospitales que resistan cerrarán al agotarse el combustible y los suministros. La isla regresará a una era preindustrial de la noche a la mañana. Construimos ciudades con tiempo prestado. Vivimos sobre tierra prestada. La fosa de Puerto Rico nos lo recuerda. Somos huéspedes fugaces en un planeta con reglas mucho más antiguas y poderosas que nuestra propia civilización. Nuestros rascacielos, autovías, aeropuertos y hospitales, todo ello existe a merced de fuerzas capaces de borrar siglos de avance en un instante. Pero esa vulnerabilidad es también nuestra fortaleza. Sabiendo que pisamos terreno hostil, podemos elegir la sensatez, erigir construcciones que se amolden en lugar de ceder, crear comunidades que se apoyen en vez de traicionarse, y transmitir el saber que evite a los futuros repetir antiguas tragedias. La fosa volverá a abrirse. No es una suposición, es una certeza. El tsunami llegará, la tierra rugirá, y la quimera de nuestra seguridad saltará en pedazos. Pero hasta que llegue ese día, la elección es nuestra. Prepararnos o ignorarlo, educar u olvidar, cooperar o competir. En el fondo, la fosa de Puerto Rico trasciende lo geológico. Es un espejo de nuestro trato con el planeta que llamamos hogar. Nos plantea esa cuestión vital que cada era debe responder. ¿Respetaremos el poder de la Tierra o seguiremos fingiendo su inexistencia hasta que nos recuerde con terrible contundencia? ¿Quién tiene el verdadero poder?